Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos un tema realmente fascinante que quiero compartir con ustedes. Estamos hablando de algo que afecta profundamente nuestras vidas, el dinero y la abundancia, pero con un enfoque completamente diferente. Hoy exploraremos las perspectivas de uno de los grandes pensadores espirituales del siglo XX, Emmett Fox. Si aún no has oído hablar de Emmett Fox, no te preocupes. En unos momentos te introduciré a este inspirador autor y orador, cuyas enseñanzas han influido en innumerables personas en su búsqueda de la prosperidad y la felicidad desde una perspectiva espiritual. Pero antes de sumergirnos en su filosofía y su visión sobre el dinero y la abundancia, quiero recordarte la importancia de considerar estas cuestiones desde una perspectiva más profunda. El dinero no es solo un medio para adquirir bienes materiales, es un reflejo de nuestros pensamientos, creencias y actitudes hacia la vida. Emmett nos enseña que la verdadera prosperidad comienza en nuestra mente y en nuestro espíritu, y que podemos transformar nuestra relación con el dinero y atraer una abundancia genuina al aplicar sus principios espirituales. Así que, sin más preámbulos, vamos a explorar las enseñanzas de Emmett Fox y cómo puedes aplicarlas en tu vida para experimentar una nueva forma de ver el dinero y atraer la verdadera abundancia. Vamos a ello. Antes de adentrarnos en las enseñanzas de Emmett sobre el dinero y la abundancia, es importante conocer un poco más sobre este influyente pensador espiritual. Emmett Fox, nacido en 1886, fue un líder espiritual, escritor y orador de origen irlandés. A lo largo de su vida, desempeñó un papel fundamental en el movimiento del Nuevo Pensamiento, una corriente filosófica que se originó a finales del siglo XIX y principios del XX. Este movimiento promovía la idea de que el pensamiento positivo y la espiritualidad podían tener un impacto profundo en la vida de las personas. Emmett se destacó como un prolífico autor y conferencista, y sus escritos como Sermones sobre el Sermón de la Montaña y La Llave de Oro se han convertido en obras fundamentales en la literatura de autoayuda y espiritualidad. Su influencia en la espiritualidad y la autoayuda se ha mantenido a lo largo del tiempo, y su enfoque en la interpretación espiritual del Sermón de la Montaña de Jesús ha tocado los corazones de innumerables personas en busca de una vida más significativa y en armonía con principios espirituales. Ahora que conocemos quién fue Emmett Fox, es hora de sumergirnos en su perspectiva única sobre el dinero y la abundancia desde su óptica espiritual. Emmett creía firmemente en la conexión entre la espiritualidad y prosperidad material. Según sus enseñanzas, la riqueza material es una manifestación de nuestra riqueza espiritual. Esto significa que nuestros pensamientos, creencias y actitudes influyen directamente en nuestra situación financiera. Una de las piedras angulares de la filosofía de Emmett es la importancia de la mentalidad de abundancia. Él sostenía que al adoptar una mentalidad de abundancia, comenzamos a atraer la prosperidad a nuestras vidas. Esto implica creer que somos dignos de recibir y que el universo es un lugar lleno de oportunidades y abundancia. La fe y la gratitud son otros dos conceptos clave en la filosofía de Fox
en relación con el dinero. Él enseñaba que al tener fe en la provisión divina y ser agradecidos por lo que tenemos, estamos abriendo las puertas para que fluya abundancia. Sin embargo, Emmett también destacaba la importancia del desapego de la preocupación por el dinero. Preocuparse demasiado por las cuestiones financieras puede bloquear el flujo de la abundancia. En lugar de enfocarse en la carestía, él alentaba a las personas a confiar en la fuente espiritual de provisión y liberar sus preocupaciones. Emmett nos brinda una visión esclarecedora de cómo la espiritualidad y la mentalidad pueden influir en nuestra prosperidad material. Su filosofía nos invita a adoptar una mentalidad de abundancia, a tener fe, a practicar la gratitud y a soltar la preocupación, todo con el objetivo de atraer una verdadera abundancia a nuestras vidas. Ahora que hemos explorado la filosofía de Emmett, es el momento de sumergirnos en las técnicas que él promovió para atraer la prosperidad y la abundancia a nuestras vidas. Emmett creía en la importancia de aplicar estas técnicas de manera consciente y regular. Una de las técnicas más poderosas que defendía era la visualización creativa. La visualización creativa implica imaginar con detalle y emoción la vida que deseamos. Emmett sostenía que al visualizar nuestros objetivos y deseos de manera positiva y vívida, estábamos co-creando nuestra realidad material. Un ejemplo de visualización sería imaginar tu objetivo financiero como si ya se hubiera cumplido. Por ejemplo, si tu objetivo es pagar todas tus deudas, visualiza tu vida sin deudas. Visualiza la sensación de alivio y la tranquilidad que experimentarías al estar libre de deudas. Ve los detalles en tu mente, cómo te sientes, cómo te ves, cómo te mueves y cómo cambia tu vida. A medida que visualices tu objetivo financiero, concéntrate en las emociones que experimentarías si ya se hubiera cumplido. Siente la alegría, la gratitud y la satisfacción. Estas emociones positivas son esenciales para la visualización creativa. Cuanto más vívida y real sea tu visualización, más poderosa será. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que realicemos una visualización creativa sobre cualquier objetivo financiero. Además de la visualización, Emmett también aboga por el uso de afirmaciones positivas. Estas son declaraciones en las que afirmamos nuestros deseos como si ya fueran una realidad. Al repetir afirmaciones positivas, podemos cambiar patrones de pensamiento negativos y fomentar una mentalidad más optimista. Por ejemplo, al final de tu sesión de visualización, puedes terminar con una afirmación positiva relacionada con tu objetivo financiero. Podrías decir: estoy agradecido por la abundancia que fluye hacia mí, o mis metas financieras se cumplen con facilidad y alegría. Esto es solo un ejemplo, pero puedes declarar tus afirmaciones personales con regularidad o escuchar tus audios de afirmaciones. Déjame saber en los comentarios si te gustaría un audio con afirmaciones como si el dinero y la abundancia ya fueran una realidad en tu vida. Otra técnica clave que promovía Emmett era el poder de la generosidad. Creía que al dar estábamos sembrando semillas de abundancia en el universo y que eventualmente cosecharíamos lo que sembramos.
Esta perspectiva se relaciona con la conocida ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha sugiere que lo que das al mundo, ya sea en términos de tiempo, energía o recursos, regresará a ti multiplicado. Emmett alentaba a las personas a ser generosas y a entender que dar es una forma efectiva de atraer prosperidad. Ahora entendamos que no se trata de ir dando lo que no tienes, sino de compartir de lo que recibes, con gratitud y alegría, confiando en la ley del dar y recibir. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que habláramos en detalle sobre esta ley. Así que estas técnicas no solo son conceptos abstractos, sino herramientas prácticas que Emmett nos legó para atraer la abundancia a nuestras vidas. La visualización creativa, las afirmaciones positivas y la generosidad son poderosas prácticas que podemos incorporar en nuestra rutina diaria. Para dar vida a las enseñanzas de Emmett y mostrar cómo sus principios pueden tener un impacto real en la vida de las personas, te presento ejemplos prácticos y casos de éxito de individuos que han aplicado sus técnicas para mejorar su situación financiera. Imagina esto: alguien que después de años de luchar con deudas abrumadoras, decide aplicar las enseñanzas de Emmett Fox. Esta persona comienza a visualizar su vida libre de deudas, a practicar la gratitud por cada pequeño avance financiero y a ser generosa con otros en la medida de lo posible. Con el tiempo, esta persona experimenta una transformación asombrosa. Las oportunidades laborales comienzan a abrirse, las deudas se reducen gradualmente y la paz interior y la confianza en el futuro se fortalecen. Considera a otra persona que ha luchado durante mucho tiempo por encontrar estabilidad financiera. Siguiendo los principios de Emmett, esta persona adopta una mentalidad de abundancia, comienza a visualizar con regularidad su éxito financiero y practica la generosidad de manera consistente. Como resultado, esta persona encuentra nuevas fuentes de ingresos, crea un plan financiero sólido y siente que está en control de su vida económica. Las metas financieras se cumplen de manera constante y la sensación de bienestar y satisfacción se convierten en la nueva norma. Estos son solo 2 ejemplos de cómo las enseñanzas de Emmett han influido en la vida de las personas. Sus principios, cuando se aplican de manera consistente y con fe, pueden llevar a cambios notables en la relación de alguien con el dinero y la abundancia. Ahora permíteme compartir una historia inspiradora de una persona real que a través de la práctica de la gratitud, la generosidad y la visualización creativa transformó su vida financiera. Esta historia es un testimonio de que sin importar cuán difícil sea tu situación financiera actual, puedes crear un cambio positivo en tu vida. Hace unos años, María se encontraba en una situación financiera desafiante. Luchaba con deudas acumuladas, una hipoteca atrasada y la sensación de que el dinero siempre se le escapaba de las manos. Se sentía abrumada y desesperada por encontrar una solución. Un día, mientras navegaba por internet, María descubrió las enseñanzas de Emmett sobre el dinero y la abundancia. Inspirada por sus principios, decidió darle una oportunidad. María sabía que necesitaba un cambio profundo en su relación con el dinero, así que comenzó a aplicar las siguientes técnicas. Visualización creativa. María se dio cuenta de que debía cambiar su enfoque y comenzar a visualizar su vida financiera ideal. Cada día dedicaba tiempo a cerrar los ojos y visualizar con detalles vívidos su situación financiera resuelta.
imaginaba su hogar sin deudas, sus finanzas en orden y una sensación de paz y seguridad. Esto le brindaba una profunda sensación de esperanza y fe. Gratitud diaria. Inspirada por la importancia de la gratitud, María comenzó a llevar un diario de gratitud. Cada noche anotaba 3 cosas por las que se sentía agradecida, incluso si eran pequeñas. Esto la ayudó a cambiar su enfoque de la carestía a la abundancia que ya tenía en su vida. Generosidad. María se dio cuenta de que, incluso en medio de sus dificultades financieras, podía ser generosa. Comenzó a donar algo de su tiempo y recursos a organizaciones benéficas locales. La actitud de dar la hizo sentir que tenía más para ofrecer al mundo y que el universo respondería de manera favorable. Con el tiempo, María comenzó a notar cambios significativos en su vida. Las oportunidades laborales se presentaron, permitiéndole aumentar sus ingresos. Tomó medidas concretas para abordar sus deudas, creando un plan financiero sólido y reduciendo sus gastos innecesarios. A medida que las semanas se convirtieron en meses, María logró pagar sus deudas y ponerse al día con su hipoteca. Su confianza y paz interior se fortalecieron y la constante preocupación por el dinero se desvaneció. Hoy, María continúa aplicando las enseñanzas de Emmett en su vida. Ha experimentado una transformación financiera notable, pero lo más importante, ha encontrado una nueva perspectiva sobre la relación entre el dinero y la espiritualidad. La abundancia no solo es un estado financiero, sino un estado de ánimo y una forma de vivir en armonía con principios espirituales. Esta historia de María es un testimonio del poder de las enseñanzas de Emmett y cómo pueden cambiar radicalmente la vida de una persona. Si ella pudo hacerlo, tú también puedes aplicar estas enseñanzas para transformar tu relación con el dinero y atraer la abundancia a tu vida. Nunca subestimes el poder de la fe y la confianza. Cree en la provisión divina y en tu capacidad para atraer la abundancia. La fe es un motor que impulsa la manifestación de tus objetivos financieros. Aplicar estos consejos de manera constante puede marcar una gran diferencia en tu vida. No es necesario hacer los cambios de la noche a la mañana, pero con práctica y persistencia puedes transformar tu relación con el dinero y atraer la verdadera abundancia. Quiero recordarte que las enseñanzas de Emmett son una invitación a vivir en armonía con principios espirituales que pueden enriquecer tu vida de muchas formas. La abundancia también se trata de una forma de vivir con gratitud, generosidad y una mentalidad positiva. Te animo a que comiences a aplicar estos principios en tu vida a partir de hoy. La abundancia es un estado de ánimo que puede atraer bendiciones en todas las áreas de tu vida. Si este video te ha inspirado, asegúrate de suscribirte al canal, darle like y compartirlo con aquellos a quienes creas que le podría ser útil. Déjanos tus comentarios y comparte tus propias experiencias aplicando estas enseñanzas. Gracias por ver este video. Un saludo para todos.